Apreciados amigos y hermanos, hoy nuevamente quiero compartir con ustedes algo de la palabra de Dios para que nos ayude en la vida espiritual. Lo necesitamos todos. A mí este pensamiento que voy a compartir me ha hecho mucho bien. Me ha ayudado a pensar y repensar en cosas que ya sabemos, pero que a veces las descuidamos. Voy a invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de los Números. El libro de Números, capítulo 10. Y vamos a leer desde el primer versículo. Dice así la palabra de Dios. Números, capítulo 10. Jehová habló a Moisés diciendo: Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis más no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. En el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Sin perder esta porción de la Escritura, quiero leer un texto en 1 Corintios, el capítulo 14 y el versículo 8. Allí dice así, en 1 Corintios 14, 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Yo quiero en esta ocasión, amados hermanos, hablar algo acerca de las trompetas. Los que han ido a cumplir con el servicio militar, con la colimba, como le llaman, saben distinguir los distintos sonidos de las trompetas. A los soldados, para despertarlos, les tocan un sonido y todos se levantan apresuradamente. Hay otro sonido cuando los convocan para ir al almuerzo. Y hay otro sonido cuando en las últimas horas de la noche tocan el silencio para que la tropa, los soldados, guarden silencio y duerman, porque tendrán que levantarse temprano. Y en la Biblia las trompetas se mencionan frecuentemente. Es importante hacer una aclaración o una distinción entre estas diferentes trompetas. Es importante también recordar que la trompeta debe tocarse bien, no un sonido incierto. No puede a la hora del silencio de la noche el trompetista tocar convocando al almuerzo.
traería una confusión y eso es peligroso. Ahora, en las Escrituras hay distintas clases de trompetas. Por ejemplo, en Éxodo, el capítulo 19, versos 16, 19 y también lo mismo en Éxodo 20, 18, que se ratifica en Hebreos 12, 19. Allí se toca la trompeta en el monte Sinaí. Allí no era una trompeta de plata, era el shofar, era un cuerno de carnero. Así dicen las traducciones hebreas que acá tengo a la mano. Esa trompeta en el monte Sinaí era la inauguración de la ley. Mire, la trompeta inauguró la ley. Es interesante leer todo el capítulo 19 y todo el capítulo 20 de Éxodo. Con el shofar se inauguró la ley. Pero también en Levíticos, el capítulo 23 y el capítulo 23 de Levíticos, nos presentan las 7 fiestas de Jehová. Y allí tenemos en el capítulo 23, versos 23 al 25, la fiesta de las trompetas. Esta es la quinta de las 7 fiestas de Jehová, que debían celebrar cada año en Israel. Eso era un mandato, deberían celebrarse cada año en Israel. Y estas trompetas y esta fiesta es símbolo del futuro recogimiento de Israel de las naciones, donde han sido esparcidas. Así señala Isaías el capítulo 27, los versos 12 y 13. En Mateo 24, 31, a esta trompeta se le llama gran voz de trompeta. Pero hay otras trompetas. En Levíticos 25, 9, ustedes van a ver en sus casas, en sus hogares, donde estén, con más calma, Levíticos 25, 9, comparándolo con Joel capítulo 2, verso 1 y verso 15, tenemos la trompeta del día de la expiación. Es una profecía de la angustia que experimentarán los judíos después de la gran tribulación, cuando el Señor se revele a ellos en su venida para redimirlos. Es la venida del Señor por su pueblo terrenal, por Israel, para redimirlos. Ahí se cumple lo que dice en Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación sobre él. Esa es la trompeta del día de las expiaciones. Pero avanzamos más adelante en las Escrituras y encontramos en el capítulo 8, versos 2, verso 6 de Apocalipsis, que a 7 ángeles a cada uno se le dio una trompeta. Y en el capítulo 11, mire, son 4 capítulos que abarca cada ángel tocando la trompeta y trayendo juicio sobre la tierra. Y en el capítulo 11, versos 15 19, tenemos la 7ª trompeta de Apocalipsis. Esta trompeta suena en el fin del tiempo de la ira de Dios durante la gran tribulación. Es la última de una serie de 7 trompetas. Estas son la una como la otra es distinta. Pero llegamos a 1 Corintios 15, 52 y allí encontramos la final trompeta. Dice, porque se tocará la final trompeta. Esta trompeta, ¿cuándo va a sonar? Esta trompeta va a sonar en el día del arrebatamiento de la iglesia. Esa trompeta es la misma que se halla en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Y allí se la llama la trompeta de Dios. Esa es la que nosotros estamos esperando como creyentes. Estamos esperando que oír la trompeta de Dios, que nos va a convocar a la eterna reunión,
para nunca más separarnos del Señor. Eso es lo que yo espero y creo que ustedes también están esperando. Oír la final trompeta, la trompeta de Dios, la voz de mando del Señor, llamándonos para ir a encontrarnos con Él en el aire. Pero he leído en Números capítulo 10 y de allí yo quiero sacar algunas lecciones. Estas trompetas no son el shofar. Solamente el shofar se usó al entregar la ley, y eso lo hemos leído en el capítulo 19, 20 de Éxodo. Estas trompetas son de plata. Dios le ordenó a Moisés que se haga 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás. Un trabajo muy delicado. Era una obra de arte que tenían que hacerlo los plateros con todo cuidado. Las trompetas eran de plata y dice labradas a puro martillo. ¿Quiénes las tocaban? Los sacerdotes. Eran los hombres indicados, los hijos de Aarón, para tocarlas. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Es los que vivían en mayor cercanía al tabernáculo. Es decir, los que estaban en permanente comunión con el Señor. Tocaban la trompeta los que divisaban los movimientos de la nube y la columna de fuego. Tenían que dar el sonido correcto. Fíjese, amado hermano, para tocar la trompeta de Dios hoy, su palabra, tienen que ser hombres que viven cerca del Señor. Hombres que saben distinguir los movimientos de la nube y de la columna de fuego. Hombres que tienen y viven en comunión con el Señor. El predicador no rescata su mensaje de una amistad que está en el mundo, sino de una íntima comunión con el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo en el capítulo 2 de su segunda carta, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o traza bien la palabra de verdad. Es triste decirlo, y no lo decimos como o a manera de crítica, pero hay hermanos que les gusta predicar, pero no trazan bien la palabra. Dan un sonido incierto de la trompeta. Por eso dice, hemos leído, el que toca un sonido incierto no se va a prestar para la batalla. El siervo de Dios que tiene el privilegio de traer al pueblo de Dios la palabra, tiene que vivir en cercanía, en comunión íntima con el Señor. Tiene que prepararse bien con el mensaje que Dios le ha dado. Tiene que saborearlo en su propia vida, esa palabra que Él va a entregar, ese sonido que va a dar al pueblo de Dios. Queridos hermanos, hay una gran responsabilidad. No es nomás subir al púlpito y hablar lo que nosotros pensamos que está bien. Tenemos que trazar bien la palabra de verdad. Tenemos que tocar bien y dar el sonido adecuado para el pueblo de Dios y para que el pueblo de Dios sea bendecido. Acá en este capítulo 10 notamos lo siguiente en el verso 3. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Las tocaban las trompetas de plata para convocar a reunión. La congregación era una congregación peregrina en el desierto y tenía que conocer los diferentes sonidos.
Los que la tocaban no tenían que dar un sonido incierto. Por eso hemos leído, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La trompeta que hoy suena es la palabra de Dios, es su palabra. Así leemos nosotros en Ezequiel capítulo 33, versículos 2 al 7. Tendríamos que prestar mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Dice allí en Ezequiel, y esto lo leo, aunque nos toma un poquito de tiempo, pero dice en Ezequiel 33, capítulo 33, verso 2, Hijo de hombre, habla a los hijos de Israel, tu pueblo, y dile, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y el atalaya viere venir la espada, es decir, el enemigo, sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se preparare, y viniendo la espada el enemigo lo hiriere, su sangre será sobre él mismo. Por su propia responsabilidad habrá muerto. ¿Por qué? Porque el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se apercibiere, y viniendo la trompeta hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, a ti que estás escuchando, diría yo, entre paréntesis, a ti hermano que ministras la palabra, el Señor te ha puesto por atalaya en la casa, en la iglesia, y oirás la voz del Señor y los amonestarás de mi parte, dice el Señor. ¡Qué responsabilidad! No debemos callar cuando hay que hablar, queridos hermanos. Hay creyentes, hay en medio de los hijos de Dios quienes no quieren escuchar el sonido de la palabra de Dios, de la sana enseñanza. Siempre están buscando innovar, cambiar, modificar, discutir para no escuchar el sonido de la palabra. Pero el Señor va a demandar de mí, de vos, va a demandar si nosotros no hacemos escuchar la advertencia oportuna. Por eso dice Pablo a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. La trompeta nos dice, por ejemplo, en Hebreos 10:25, ¿qué dice allí la trompeta? Un solo ejemplo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Debemos hacer sonar ese sonido de la trompeta para recordar a los hermanos que flojean, que dejan de reunirse, que se ausentan de las reuniones pudiendo estar. Debemos hacer sonar la trompeta para advertirles, para que vengan a la reunión. En Israel se tocaba para reunión. Y en el verso 6 dice, y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos, y termina diciendo para sus partidas. Esa trompeta de plata servía para mover el campamento y partir. La palabra de Dios nos recuerda en 1 Pedro 2:11 cuando dice, os ruego como extranjeros y peregrinos. Nosotros los creyentes estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice en Juan capítulo 17. Estamos de paso por este mundo, peregrinando hacia la tierra, no hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra prometida para Israel. Nosotros caminamos hacia la casa del Padre, a la presencia de Dios. Y no tenemos que estancarnos, no tenemos que hacer del mundo nuestro hogar. Aunque a veces
Es difícil, pero nos aconseja la palabra en el capítulo 12 de Hebreo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amado hermano, hay dificultades, hay serios problemas, hay piedras en el camino, pero tenemos que continuar. No podemos estancarnos. Israel no tenía que quedarse en un lugar porque hallaba fuentes de agua o porque la roca había dado agua o porque hallaba lindos pastos para sus animales. No, tenían que continuar la marcha. Había adelante en la meta algo mucho mejor. Así es para nosotros. La trompeta de Dios nos enseña que tenemos que continuar adelante, porque aquí no es nuestro hogar, aquí somos peregrinos. Y en el verso 9 dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Tenían que dar una alarma para ir a la guerra. Y esto nos recuerda, hermanos, lo que dice Efesios capítulo 6, nuestra lucha, nuestra batalla. El creyente está en guerra y debe pelear la buena batalla, como Pablo podía terminar sus días diciendo, he peleado la buena batalla. El creyente tiene enemigos, enemigos que no son de sangre y carne, son enemigos de huestes espirituales en los aires. Nuestra lucha es cruel, nuestra lucha no nos da tregua. Es una batalla que nunca la vamos a terminar hasta el día que cerremos nuestros ojos o escuchemos la trompeta de Dios en la venida de Cristo convocándonos a la eterna reunión. Pero en el verso 10 dice, y en el día de vuestra alegría, de vuestras festividades tocaréis la trompeta. La trompeta también la tocaban para convocar al culto y a la alegría. La trompeta de Dios, la palabra, hermanos, no nos deja en dudas en cuanto a cómo debemos reunirnos y a cómo debemos llevar a cabo nuestras reuniones. Qué bueno es que haya hermanos que sepan tocar el sonido seguro, el sonido correcto, de enseñarnos a nosotros los creyentes cómo debemos comportarnos en la casa de Dios, que es la iglesia. Cómo debemos nosotros celebrar las reuniones. Por ejemplo, está dicho que el Señor tomó el pan, lo bendijo y lo dio gracia y les dio para que coman los discípulos. Lo mismo hizo con la copa. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios dice claramente, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor la noche que fue entregado tomó pan. Primero el pan. ¿Qué tal que aparezca algún iluminado y diga, bueno, empecemos con la copa y después el pan? No podemos cambiar lo que Dios ha hecho. No podemos hacer que las hermanas dejen de cubrirse la cabeza en las reuniones. No, no podemos nosotros estar a los gritos mientras el hermano está predicando y trayéndonos la palabra, porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Israel tenía un sonido especial para convocar al culto y a la alegría. Y nosotros tenemos la palabra, la trompeta de Dios, que nos enseña cómo debemos llevar a cabo nuestras reuniones, que nos proporcionan una santa alegría, porque en cada reunión, hermano, nos encontramos con el Señor. Esa es la mejor atracción. No es como decir, hermano, si esta noche va a la reunión, allí vamos a charlar mejor este tema del negocio. No, la reunión no es para tener un encuentro con un hermano, es para tener un encuentro con el Señor y oír su trompeta sonando para amonestarnos, corregirnos, consolarnos e instruirnos. Que Dios nos ayude, amados hermanos, que la trompeta de Dios tenga para nosotros estos instructivos como tenían las dos trompetas de plata para Israel. Para todos nosotros sea la bendición y para el Señor sea
la gloria.